En este video analizaremos el uso de la teoría fundamentada para analizar los datos cualitativos que provienen, por ejemplo, de entrevistas individuales o grupales en profundidad. El procedimiento que sigue el investigador es tomar las entrevistas en profundidad, grabarlas y transcribirlas, usualmente en Word. Este video parte del supuesto que una de las grandes dificultades que enfrentan los investigadores cualitativos es procesar sus datos, codificarlos y categorizarlos, de tal manera de construir una narrativa teórica sustentada en lo que son los datos, lo que dicen los datos, las estructuras de los datos. Hay distintos enfoques para abordar este proceso. Tenemos la fenomenología, el análisis del discurso, y una de las posturas es la teoría fundamentada, que no es una visión unívoca, que a lo menos hay tres corrientes que van desde las posturas más inductivistas hasta las posturas constructivistas como Echarmas, en términos de que el proceso que se realiza de parte del investigador es un proceso de co-construcción. Pero en este video nos abocaremos a lo que plantea la teoría fundamentada, su heurística, e independientemente de que uno pueda ser crítico de la teoría fundamentada, hay ciertos procedimientos que aplica la teoría fundamentada que son bastante interesantes y útiles. Y por eso el sentido de este video. Reitero, no es el único camino a seguir al momento de procesar los datos. Esta metodología consiste en elaborar categorías, separando el texto en unidades, en segmentos referidos a un mismo tema. Y para este efecto se elaboran códigos. Los códigos pueden ser categorías conceptuales cuando se han desarrollado analíticamente y el investigador las ha definido cuidadosamente, delimitando sus propiedades, explicando sus causas, estableciendo las condiciones en que interviene y explicando sus consecuencias. En la literatura se habla de dos tipos de códigos: los códigos in vivo y los constructos teóricos, o también denominados códigos nominales. Los códigos in vivo se generan directamente del lenguaje sustantivo, es decir, de los datos en bruto que corresponden a determinados incidentes registrados a través de la narrativa. Se suele hacer mención a aquellos comportamientos y procesos que explican o ayudan a entender el objeto de estudio para cada investigación. Los datos se fragmentan directamente cuando se traen los códigos en vivo, pudiendo algunos de ellos emerger con posterioridad como códigos teóricos. Los códigos teóricos son formulados desde el conocimiento. Se basan en la combinación de conocimiento científico por una parte y su constatación en los datos propios de la investigación por otro lado. Obviamente que los códigos teóricos o nominales contienen mayor significado que los códigos in vivo, mayor elaboración. Hay un mayor proceso de abstracción y por lo tanto tienen un mayor alcance para poder realizar interpretaciones e ir más allá de la mera descripción de determinados textos. Cuando uno realiza una investigación cualitativa,
se plantea, como he venido señalando, cómo analizamos los datos, qué tipo de análisis realizamos, qué elementos incluimos en el análisis, procedemos inductiva o deductivamente. Y ante esta pregunta, la teoría fundamentada constituye una respuesta analítica para analizar los datos cualitativos. Y me parece relevante considerarla cuando uno procesa los datos cualitativos. Lo cierto es que cuando uno realiza una investigación de tipo cualitativo, acumula un gran volumen de datos brutos, ya sea a través de una entrevista en profundidad o varias entrevistas longitudinales, por ejemplo. Es bastante interesante para ir viendo qué va pasando con los códigos más descriptivos y con los códigos más teóricos. Por otra parte, el investigador debe transformar estos datos brutos en hallazgos científicos teóricos. Y para este efecto, busca patrones en los datos, ideas que permitan explicar estos patrones. Por otra parte, se requiere un proceso de análisis que corresponde a un proceso de organización de las narrativas, de los textos, de los discursos de los participantes, para elaborar temas y categorías que son identificadas como importantes. Hay tres elementos comunes en todos los análisis que uno puede identificar que aplican la teoría fundamentada. Y en general, en todas las perspectivas que abordan el análisis de los datos. Por una parte está el concepto de reducción de datos, que corresponde a un proceso de selección, focalización, simplificación y abstracción a partir de los datos brutos. Por otro lado está el tema de la organización de los datos, de tal modo que los datos reducidos permitan configurar una narrativa teórica, es decir, generar explicaciones teóricas. Un tercer elemento es la aplicación y verificación de los datos, que corresponde ya al nivel de abstracción más alto, que significa elaborar conclusiones a partir de las explicaciones, y también generar una estructura explicativa, o lo que se denomina una organización de las explicaciones, pero al mismo tiempo verificar la plausibilidad de las conclusiones. Esta es una polémica bastante interesante al interior de la teoría fundamentada, y por eso a lo menos hay tres posturas, y también al interior de lo que significa la investigación cualitativa. Hay quienes postulan un camino más inductivo, otro un camino deductivo y otro una combinación de ambos, en lo que se ha denominado la modalidad inferencial abductiva, concepto que emerge de la postura de Peirce y que la toma, por ejemplo, Juan Samaja. Hay quienes piensan que hay que partir sin a prioris. Hay quienes piensan que hay que partir de hipótesis. Hay quienes piensan que este proceso es una combinatoria recursiva permanente durante el proceso de investigación. Dejo planteado el tema y señalo que la postura de Glasser es mucho más inductiva que la postura de Strauss y Corbin. Y por lo tanto, quien adopte este tipo de metodología para analizar los datos cualitativos va a tener que aclarar precisamente si tiene un mayor arraigo en la postura de Glasser o la de Strauss y Corbin, o la más constructivista, que es la de Charmas. Es un punto importante al momento de definir el proyecto de investigación y realizar el proceso investigativo. La teoría fundamentada, por lo tanto, es un enfoque de análisis de los datos que no es unívoco, como he señalado. Sí hay de alguna manera un algoritmo que acá se ha denominado el flujo investigativo de la teoría fundamentada.
Como todo proceso de investigación, se parte de un problema que conduce a estudiar un fenómeno central a partir de determinadas preguntas investigativas. Esto genera un proceso que contiene una secuencia de actividades que incluye la acción de las personas, las interacciones de las personas, y que un teórico que adopta la teoría, un teórico investigador que adopta la teoría fundamentada, empieza a comprender mediante el desarrollo de categorías las relaciones entre estas para finalmente construir una narrativa teórica. Ahora estoy bastante lúcido. Este esquema de síntesis de lo que sería el flujo investigativo de la teoría fundamentada. Hay diferentes esquemas que se plantean en la literatura, y es lo que procede a registrar ahora y explicar de algún modo. Este es uno de los esquemas que parte, una vez que se obtiene la narrativa, que se tiene el texto, el discurso de los hablantes. Este se procede a analizar, por ejemplo, a través del proceso línea a línea, que va permitiendo generar los códigos en vivo, que son códigos relativamente descriptivos y que uno va a identificar en la línea del texto, o en las frases del texto, o en el párrafo del texto, y eventualmente en el documento total. Acá se describe el flujo que va sufriendo el proceso desde estudiar línea a línea, generando categorías mediante el método de comparaciones constantes, que lo explicaremos un poco más adelante, y a su vez generando subcategorías que tienen 3 componentes: características, propiedades y dimensiones, para hacer vínculos entre las categorías, relaciones, y finalmente obtener una categoría nuclear final. Todo este proceso de abstracción teórica significa la escritura de memos. También haré referencia a esto un poco más adelante. Otro esquema es este, en alguna medida es bastante similar al anterior, pero que va generando ciertos procesos de abstracción, generando clúster o conglomerado de frases, y se va obteniendo generalizaciones que van permitiendo generar mini teorías a partir de ciertas estructuras de la narrativa, y de otra estructura otras mini teorías, para finalmente producir un proceso de integración que permita finalmente obtener un esquema de trabajo explicativo teórico. Este es bastante interesante y detallado y corresponde a los 3 momentos de los procesos de codificación: la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva. Aquí está verticalmente el procedimiento de lo que significa la codificación abierta, lo que significa la codificación axial, que esta es mucho más concreta, esta más abstracta, y finalmente lo que significa la codificación selectiva, que es el momento en que se empieza a armar la narrativa teórica del investigador. Este es otro esquema que también aparece en algunas investigaciones que siguen el curso de la teoría fundamentada, donde, si nosotros observamos, en alguna medida están todos los componentes anteriores, para llegar finalmente a una teoría sustantiva que explique el constructo que se está investigando. Si uno se da cuenta, corresponde a distintas maneras de ir organizando y estructurando la información a partir de los datos brutos y de los códigos en vivo, estos códigos descriptivos que arroja el proceso de codificación abierta. De alguna manera, el esquema anterior, que representa estas 3 etapas del proceso de codificación, quizás se pueda entender un poquito mejor con este diagrama, donde la codificación abierta significa identificar categorías. No hay relaciones, ¿no? Se identifican todas ellas.
a través de la narrativa, en el relato que hace el hablante o el participante al investigador, a través de la entrevista en profundidad o individual o grupal. La codificación axial ya significa conectar categorías y constituir estos clústeres, estos conglomerados significativos, que han sido derivados de los datos, ya sea de línea a línea, de las frases, de los párrafos o del documento completo. Aquí se han obtenido 3 agrupamientos, estos datos brutos iniciales. Y la codificación selectiva ya es para construir la narrativa teórica, una historia que conecte las categorías estas que estaban sueltas acá, agrupadas de algún modo acá, en un conjunto discursivo que constituye una propuesta teórica, explicativa del fenómeno investigado. Es bastante útil, me parece, este diagrama. Otra manera de simplificarlo, es decir, el investigador identifica códigos en la narrativa, en el relato, en el texto generado por el proceso de la entrevista, procede a categorizar, va agrupando códigos en categorías. En un paso siguiente elabora patrones a partir de las categorías y finalmente construye la narrativa teórica del constructo que está investigando. Estilo de afrontamiento, relaciones padre-hijo, conflictos, mediaciones, en fin, lo que se está investigando. Otra manera de explicar este procedimiento desde la categoría, desde la codificación abierta hasta la codificación selectiva, es este proceso de comparaciones constantes que va realizando el investigador. El diagrama se lee de abajo hacia arriba, tenemos los datos en grupo, el texto, la narrativa, el relato del sujeto, los distintos indicadores que conducen a la conformación de los códigos, para finalmente ir elaborando las categorías. El método comparativo constante pretende generar teoría a partir del análisis comparativo y sistémico de los distintos incidentes identificados en las narrativas. El investigador va haciendo comparaciones para identificar similitudes, diferencias de los hechos, generar conceptos y características, identificar patrones de comportamiento que se van repitiendo, estructuras lingüísticas que se van repitiendo, regularidades a través del proceso, como también anomalías. Ese aquello inusual que aparece en la estructura del texto. Otra manera de representar este proceso cognitivo, en realidad, que realiza el investigador es identificar lo que significa la recolección de los datos y el análisis de los datos. También la lectura de abajo hacia arriba. En una primera entrevista, por ejemplo, se obtienen ciertas categorías preliminares que dan un esbozo del acontecer, de la narración que el sujeto hace de sí mismo, de sus circunstancias, de sus relaciones, pero que están relativamente difusas, lo cual genera una segunda entrevista que va a permitir refinar las categorías. Y una tercera entrevista, que ya significa un refinamiento mucho mayor, y en este momento se empieza a hablar de saturación. Es decir, ya en la tercera entrevista no hay más elementos que caractericen el fenómeno, lo que está ocurriendo, el relato que hace el sujeto. Se empieza a agotar los nuevos elementos y entonces se habla de saturación. Por lo tanto, la teoría fundamentada tiene 3 grandes momentos: el descriptivo, el analítico y el interpretativo. Obviamente que aquí estamos en un proceso de análisis y aquí estamos en un proceso de síntesis, y todo parte en la descripción. Hay un momento inicial más inductivo. Las corrientes van a diferir en términos de que si este se realiza
con hipótesis o sin hipótesis, pero predomina en esta fase la mirada a los datos mismos, la construcción de códigos en vivo, códigos sustantivos. Se comparan los distintos incidentes o indicadores del acontecer. En cambio, en el momento analítico hay un predominio de la deducción, que corresponde a la codificación axial, donde ya se produce el proceso de clasificación, construcción de clúster o conglomerado, conexiones entre las categorías, para finalmente tener el momento interpretativo, que es el de verificación y comprobación de las hipótesis, donde se elige una categoría nuclear central, relacionada con las otras categorías que se han ido identificando, pero hay una que hace la síntesis de todas ellas como la metacategoría. Y aquí estamos en el momento de la narrativa teórica y la formulación teórica. El momento supremo, decirlo así, de la investigación cualitativa. El proceso. El planteamiento central, entonces, desde el punto de vista de la teoría fundamental, es que la teoría surge de la interacción con los datos aportados por el trabajo en terreno. En este contexto, el análisis cualitativo de los datos es el proceso de, por una parte, codificar, categorizar, pero fundamentalmente interpretar para llegar a construir un esquema teórico explicativo. Dicho de otro modo, a través de la aplicación de esta teoría fundamental, se combina la generación inductiva de categoría con una comparación simultánea de todos los incidentes observados por el investigador. Es decir, a medida que un fenómeno determinado se registra y clasifica y se le asigna una categoría o clase, también se lo compara con los ya clasificados en la misma categoría. Luego, y gradualmente, el proceso va cambiando. En lugar de comparar un incidente con los otros, se van comparando los incidentes con las propiedades de las categorías. Y así el descubrimiento de las relaciones o la generación de hipótesis comienza con el análisis de las observaciones iniciales, que se van sometiendo a un proceso de refinamiento continuo a lo largo de la recolección y análisis de los datos. Hay un proceso de retroalimentación continua del proceso de categorización. Esto nos permitiría decir que la teoría fundamentada, por lo tanto, el investigador simultáneamente codifica y analiza los datos, y desde allí el papel importante de los memos, con el fin de desarrollar conceptos. Al comparar continuamente los incidentes específicos reflejados en los datos, o presentes en los datos, el investigador refina estos conceptos, identifica sus propiedades, explora las relaciones de unos con otros y los integra en lo que será una teoría coherente. En pantalla podemos apreciar una gráfica, que son imágenes, donde acá tenemos el texto y el investigador va identificando determinados términos significativos que le llaman la atención. Y a la mano derecha va generando estas categorías, que son categorías o códigos in vivo, o códigos descriptivos, que en alguna medida no son meras descripciones o no es meramente lo que dice el hablante o el entrevistado, es en algún modo una interpretación, una abstracción que hace el investigador de estos códigos. Lo puede hacer de esta manera o lo puede hacer subrayando el texto. Estos en procedimientos que son de tipo manual, pero también esto se puede hacer en programas como MaxQDA y AtlasT. Y como hemos venido señalando, el proceso se puede realizar línea a línea, línea por línea. Se puede tomar un párrafo completo, se puede tomar el texto completo para ir generando estas categorías o estos códigos en vivo, códigos nominales, códigos con un determinado nivel de abstracción, también denominados códigos sustantivos, que tienen un arraigo en lo que dice el hablante y de allí se hace el proceso de abstracción. Por lo tanto, para la generación de los códigos abiertos, el procedimiento es seguir
que sigue el investigador es línea por línea, frase por frase, varias frases, párrafo por párrafo y el documento completo. Esto es para una entrevista, pero también esto mismo se hace para 4, 5, 8 entrevistas y se hace después el proceso comparativo. Pero el procedimiento es lo mismo que se sigue para una entrevista que se sigue para cada una de ellas. Para generar entonces los códigos abiertos, la codificación abierta, que es el paso más concreto, más descriptivo que realiza el investigador, hay que examinar el texto para identificar los códigos en vivo más destacados, las categorías más destacadas. Por lo tanto, aquí hay un proceso de designación. La clave es evitar meramente descripción, es decir, que el código sea exactamente lo que usa el hablante. Se usa el método de las comparaciones constantes con la intención de saturar. La saturación significa buscar instancias que representen la categoría y continuar examinando y entrevistando, si es necesario, hasta que no haya nueva información que permita acotar la categoría. Se ha saturado. La comparación constante significa mantener una conexión entre las categorías código y los datos permanentes. Se van comparando los datos codificados de la misma manera, en la misma categoría, para desarrollar una elaboración teórica. Y aquí los memos pasan a representar un paso importante. Los memos son anotaciones de las ideas referentes a las hipótesis que van surgiendo. Los esquemas analíticos que el investigador va usando, sus intuiciones, sus abstracciones. El investigador hace los memos relativos a las categorías, conceptos agrupados, los une y los relaciona. Y por esto que los memos representan escribir las ideas teóricas sobre los códigos y sus relaciones, tal como al investigador le surgen en el proceso de codificación. La producción de memos es un proceso constante. Se inicia con la codificación de los datos, continúa a través de la lectura de los memos, pero también la revisión de la literatura sobre el estado del arte en cuestión, del constructo del que estamos investigando, y finaliza con la clasificación y escritura de los temas. Por lo tanto, los memos cumplen un papel bastante trascendental en la generación de la teoría fundamentada. Permiten hablar de categorías y relaciones. Se indica en la literatura que los memos hay que escribirlos conforme se piensan. Por eso la importancia de interrumpir la codificación cuando surgen del pensamiento del investigador estas notas necesarias, que son elaboraciones teóricas que el investigador va desarrollando. Un memo puede ser una frase, un párrafo, incluso unas pocas páginas. No importa su extensión, puesto que su utilidad en esta fase de la investigación se centra en plasmar el pensamiento del investigador. El investigador, en todo el proceso de codificación abierta, va tratando de agrupar los conceptos que se relacionan con el mismo fenómeno, los va categorizando. Le va dando un nombre a cada categoría, usando ideas teóricas de la literatura y términos de lo informante en vivo. El código en vivo, por lo tanto, representa palabras que los participantes usan en la entrevista, pero dijimos, no exactamente ella. Tiene que haber un nivel de abstracción y elaboración. Por otra parte, se habla de códigos nominales o códigos teóricos o códigos construidos. Datos codificados a partir de los códigos en vivo creados por el investigador, y los términos ya son mucho más académicos. Reiteramos que este concepto de la saturación es tremendamente importante. Después que se hacen las comparaciones constantes, que a veces nuevos muestreos necesarios, y no aparecen nuevos rasgos del concepto, la alta categoría está saturada. El entrevistado no agrega novedad a la categoría. No hay nuevos datos relevantes. Y ya la categoría tiene bien definidas sus dimensiones y sus propiedades. Y las relaciones entre las categorías están bien establecidas y validadas. Este concepto es bien importante, por lo tanto, en la teoría fundamental del diseño es emergente. Se efectúa la codificación abierta y de este proceso emergen las categorías, a través de un proceso de comparación constante, para posteriormente conectarlas entre sí en la etapa
de la codificación axial y en la codificación selectiva construir la teoría. Al final el investigador discute esta teoría y las relaciones entre las categorías. Por lo tanto, la teoría proviene de los datos en sí. Aquí vamos a presentar una síntesis de lo que significa la codificación abierta. Requiere más explicación después de todo lo dicho, pero es un recordatorio didáctico que permite tener una síntesis de lo que significa la codificación abierta. Aquí está todo el lenguaje, categoría, subcategoría, propiedades, dimensiones, codificación, categorización, que son los conceptos que usa la teoría fundamentada para realizar el análisis de los datos. Acá podemos observar una estructura, una narrativa, un relato del entrevistado, y se pretende identificar unidades de significado. Acá están los códigos, si nosotros los observamos, están un poco distantes ya si bien son códigos en vivo, algunos de ellos, otros son códigos teóricos, como por ejemplo recursos de afrontamiento, capacidad de adaptación, apoyo familiar. Casi en general, la mayor parte son códigos más teóricos, son abstracciones que uno puede ir viendo como aquí en línea a línea se va viendo, por ejemplo, línea a línea y frase a frase. Se va viendo, por ejemplo, el concepto de estigmatización. Concepto bastante abstracto, reasignación de significado. Aquí el investigador ha realizado un proceso bastante alto de abstracción, pero emerge del relato, de la narrativa del sujeto. Esto no es un invento, esto es una abstracción. Síntesis ahora del momento de la codificación axial. Corresponde ya quizá aquel diagrama en el que presentamos las esferitas separadas y después agrupadas en clúster o conglomerados. La codificación axial representa eso. Es ya organizar la información, las unidades de significado en estructuras mayores, más allá de la unidad. La codificación axial explora la relación entre las categorías, haciendo conexiones entre ellas. Ya va más allá de los códigos. Se aplica un modelo en que se trata de identificar condiciones causales que pueden estar presentes, cuál es el fenómeno central, cuál es el contexto en que ocurre, las condiciones que intervienen, las acciones o estrategias de interacción entre las personas y las consecuencias que pueden acarrear un determinado fenómeno. El proceso de codificación axial ya va a ir permitiendo ir generando las estructuras de significado que van a llevar posteriormente a identificar la categoría nuclear. Los procesos de comparación y saturación van a estar operando en todo el proceso de codificación axial. Pero básicamente aquí en la codificación axial el investigador intenta procesos de clasificación. El proceso de clasificación significa comparar, diferenciar, identificar anomalías, ver en qué difieren determinadas categorías. Y muchas veces al interior de cada categoría se va a dar un continuo, más desarrollo, menos desarrollo, mayor profundidad, menos profundidad. Es decir, se va a detectar el grado de profundidad de las propiedades del fenómeno que se ha identificado.
Ahora pasamos a este tercer momento, que es la codificación selectiva, donde ya estamos en la construcción de la teoría. Ya en la codificación axial van apareciendo elementos de mini teoría a partir de los distintos clústeres, pero acá ya estamos en las relaciones mayores, en un proceso de integración y refinamiento, lo cual significa que el investigador hace una permanente relectura de la narrativa, del texto del hablante, del texto de la entrevista. Y porque finalmente ahora ya va a construir una estructura teórica, explicativa de lo que estaría ocurriendo. Habiendo pasado por la codificación abierta, por la codificación axial, para llegar a este momento de mayor abstracción. Obviamente que aquí juega un papel bastante importante lo que he señalado en un punto anterior, que es la revisión de la literatura, el estado del arte, los antecedentes que existen. Y por lo tanto se pueden ir contrastando las hipótesis que vean que en la codificación selectiva ya emergen como más definitivas con respecto a las hipótesis que se manejan en la literatura. Aquí ya en la codificación selectiva se identifica un fenómeno central para generar una línea narrativa que signifique la conceptualización de la historia a partir de esta categoría nuclear o central. No desaparecen el resto de las categorías, obviamente, pero sí esta metacategoría es el eje central de la narrativa. Y las otras categorías sirven para el proceso de construcción teórica que lleva al investigador a identificar esta categoría central. Vamos a aludir a un estudio, está acá. Aquí está la dirección electrónica donde aparece, que se denomina Adquiriendo habilidad en el cuidado, de la incertidumbre al nuevo compromiso. Representan entrevistas en profundidad a cuidadores familiares de pacientes con enfermedades crónicas. Es bastante común identificar que la teoría fundamental se usa mucho en el área de la salud, en el área de la psicología. Este estudio me parece bastante interesante como un ejemplo que sintetizaría todo lo que he venido explicando y todo lo que la teoría fundamentada significa en términos de los momentos más descriptivos, analíticos e interpretativos. Para el autor de este estudio, ella habla de código sustantivo. En primer lugar, identifica el código descriptor, que proviene de quienes son entrevistados, y los códigos construidos que se basan en conceptos obtenidos de los datos, o código nominal. La postura de la autora es más inductiva, no hipotética. En alguna medida es una combinatoria entre el enfoque de Glasser y de Strauss y Corbin, pero es un estudio bastante riguroso. Acá ella nos presenta los ejemplos enumerados del código descriptor y del código nominal o código más elaborado, código teórico podríamos decir, según hemos venido designando. Hay un nivel mayor de abstracción. La investigadora infiere que esta estructura lingüística, esta línea a línea, esta frase, ella rescata el código de una categoría desconcertada. Acá rescata angustia, acá aceptación, acá aprendizaje, acá experiencias similares. Hace un proceso bastante interesante de abstracción acá. Es decir, y esto no lo dice ella, sino que para reiterar lo que hemos venido diciendo, la autora genera categorías iniciales con sus propiedades y dimensiones y eventualmente nos va a sugerir más adelante relaciones entre las categorías. A través del registro que hace la investigadora,
va identificando variaciones en los patrones que se hallan en los datos para ir generando este proceso de categorización teórica y ir haciendo un levantamiento de hipótesis. Reitero que el estudio de las palabras, las frases, las oraciones son las que van a permitir ir dándose cuenta de la información que está contenida en el relato o en la narrativa. Obviamente que la investigadora realiza, no lo declara todo necesariamente, pero uno puede identificar que hace comparaciones permanentes y va generando claramente el proceso de abstracción. Al segundo nivel de análisis lo denomina ella categorización. Aquí está la comparación constante y constituye los clústeres. Un nombre común, un grupo, categoría. Aquí tenemos nosotros nuevamente el código encriptor y aquí ya tenemos el código nominal con un mayor nivel de abstracción. La investigadora sigue registrando, fijan ustedes, en distintos momentos de la entrevista, en distintas líneas, en distintas frases o en distintos párrafos, aquí los tiene numerados, va identificando cómo se van dando y se van reiterando estas categorías. Finalmente, la investigadora habla del tercer nivel, que es el de mayor complejidad, donde va a identificar la categoría nuclear. Y siguiendo a Strauss y Corbin, y es el concepto de ellos, respondieron a la pregunta, también puede ser que ellos puede estar referido a los investigados, a los entrevistados, y las preguntas centrales que nos hacemos en la investigación cuantitativa es: ¿cuál es el problema con el que se está trabajando por parte de los participantes como informantes? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el constructo que emerge de su hablar? Y por otra parte, ¿qué puede estar ayudando o obstaculizando a los participantes para afrontar su problemática? Esta pregunta va a ser en adicciones, va a ser en conflicto escolar, va a ser en bullying, va a ser en el síndrome del quemado, es decir, son preguntas que van a aparecer permanentemente, que son ejes del proceso analítico interpretativo del investigador. Señala la investigadora que el tercer nivel surge al determinar el título que se da a los temas centrales que emergen de los datos. Y señala a la autora que está ayudando, y yo le he agregado, o afectando a los participantes para afrontar su problemática. Ella ha identificado estas categorías: desconcierto, angustia, desconocimiento, desorganización, y ha llevado a nuclearla en el concepto de desorientación. Y toma esta categoría, si nos fijamos acá, cómo va apareciendo esta misma categoría en distintos segmentos de significado, segmentos lingüísticos a través de la entrevista. Acá podemos ver que en distintas partes de la narrativa. Y vamos viendo también que el código nominal, si bien en las tres primeras se nos presenta como único, no, acá único, bien, como único. Primero como desconcierto, como desorientación, como desconcierto y como desconcierto angustiado. Y ella trae la categoría desorientadas. Y aquí define desorientación. Acá está el código descriptor, el código nominal, y aquí está la categoría. Es decir, ya ha encontrado un primer clúster que le permite abstraer la categoría desorientada, a partir de haber, por un lado, identificado los códigos descriptores y los códigos nominales. Aquí estamos ya en la codificación selectiva. Aquí hemos realizado el proceso tanto de codificación abierta como axial. Postula la autora de este estudio
que luego se procede a revisar el conjunto de categorías en todas las entrevistas, con varias. Y se inicia una nueva etapa en donde las categorías se pueden reagrupar por fases, y ella postula este procedimiento. Y del análisis de estas surgen las variables centrales de cada fase. Y aquí nos presenta el resultado. En la fase 1, ella identificó, aquí está, detrás de todo esto están los códigos descriptores y los códigos nominales, identificó todas estas categorías, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 categorías. Y estas 8 categorías lo llevaron a nuclearla en una categoría central, exploración y contacto. Esa fue la fase 1. Esta es la fase 2. Aquí estamos hablando de un antes, durante el proceso y después. La fase 2 identifica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 categorías también. Y nuclea en esta categoría, o variable denominada comprensión y progreso. Y finalmente, estas 5 categorías las nuclea en cambios y nuevos retos. Y esto le lleva a decir que la variable central, o la variable nuclear, que es incertidumbre y nuevo compromiso, se va gestando en la narrativa en 3 momentos o fases. La fase 1, o momento 1, que es de exploración y contacto, la fase 2 de comprensión y progreso, y la fase 3 de cambio y nuevos retos. Y nuclea la categoría incertidumbre y nuevo compromiso. Esto es bastante interesante. Además, este concepto de antes y después aparece un concepto longitudinal. Cómo los actores sociales van variando sus percepciones, sus representaciones, su lenguaje para describir una realidad en función de los tipos de incidentes que van viviendo en el tiempo. Si bien se pueden hacer entrevistas sincrónicas, que aportan bastante, es bastante recomendable este procedimiento de las entrevistas longitudinales en distintos tiempos, más cuando hay evidencia de que determinados fenómenos sufren variaciones en el tiempo. Hay otros que a lo mejor culturalmente van a ser mucho más estables. Esto es algo que el investigador resuelve al identificar el fenómeno a investigar. Pues bien, hemos llegado al término de este video. He tratado de representar los distintos momentos y procedimientos o la heurística que aplica la teoría fundamentada. Y espero que a quienes investigan o quienes están aprendiendo a analizar datos cualitativos les pueda ser de utilidad.